El libro de los Hebreos ha venido mostrando día a día y semana tras semana la importancia de Jesús para nuestra vida. Es tan relevante que Jesús ha tomado distintos roles con el objetivo de beneficiarnos en gran manera. En la reflexión para esta semana lo veremos como el mediador del nuevo pacto. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto y escuchado hablar de pactos o acuerdos que normalmente tienen que ver con las disputas por un territorio, darle fin a una guerra o acuerdos comerciales entre varias naciones y todo tipo de personas. Estos pactos pretenden beneficiar a varias partes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, alguna de las partes termina beneficiándose más que las otras partes, debido a su agilidad a la hora de hacer acuerdos, debido también a la experiencia en ese tipo de situaciones. En Colombia hemos hecho varios pactos o acuerdos que pretendían acabar con la guerra. Hace ya casi 6 años se llegó a firmar uno de los acuerdos más importantes de la historia del país, el Acuerdo de Paz o los Acuerdos de La Habana. Sin embargo, en menos de 3 años, esos acuerdos fueron hechos trizas debido a la poca disposición de las partes. Y es que cuando los seres humanos hacemos acuerdos, normalmente cada una de las partes pretende ser la más beneficiada o obtener más ventajas sobre los demás. Éxodo 24, 1 al 8 nos habla precisamente de una alianza o acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Dice que cuando Moisés termina de leer el libro de la alianza o el pacto, el pueblo afirma con contundencia: sí, Señor, eso haremos. O sí, claro, Señor, por supuesto que vamos a obedecer. Según el contexto del libro del Éxodo, el pueblo parece ser siempre apresurado para decir sí a las leyes o estatutos o normas de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Si lees Éxodo 20, 18 al 22, el pueblo está con temor debido a las manifestaciones de poder de Dios por medio de numerosos truenos y relámpagos que fueron tenidos en cuenta como peligrosos. El versículo 19 de este capítulo, ellos le dicen a Moisés: ven tú y habla con nosotros, porque si habla Dios con nosotros, posiblemente moriremos. Es por esta razón que te digo que cada vez que Moisés daba una nueva ley, estatuto o norma, el pueblo posiblemente no pensaba un momento para decir sí, sino que inmediatamente decían obedeceremos, debido al temor errado que tenían de Dios. Si puedes ver la historia de este pueblo, en pocos días de haber dicho sí, cumpliremos, ya estaban rompiendo el pacto. Por esto se necesitó establecer un nuevo y mejor pacto, como lo dice claramente Hebreos 8:6, nuestro versículo base para esta reflexión. Hablar de un nuevo y mejor pacto quiere decir que nuestra esperanza y nuestra fe deben estar totalmente puestas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo expresa Juan 1:29. Nota que ninguno de los discípulos o apóstoles mencionan otra cosa que pueda quitar los pecados de la humanidad. Ellos no llegan a mencionar nuestra obediencia a la ley, asistir normalmente con regularidad a la iglesia y estar activo en ella. Es solo y únicamente el poder de Jesús. Y es que cuando se le pregunta a una persona que ya es antigua en la iglesia, que por qué hay tantos errores en los miembros, hay chismes, discusiones y malos entendidos, te dirá: no le prestes atención a la gente, ponga su mirada en Jesús. Sin embargo, estas mismas personas son las que promueven la ley, la vida sana y el vestir y cantar adecuados, como un requisito para ser salvos y perdonados por Dios.
Por eso te digo que la frase ponga su mirada en Jesús se utiliza a menudo como una excusa para distraer a aquellos que quieren ver a Jesús en los hermanos, pero no llegan a verlo. Debería ser tomada esta frase en serio y no como una excusa, porque en realidad tiene mucho sentido y relevancia para nuestras vidas. Poner las miradas en Jesús, precisamente porque Él cumplió perfectamente y conoce muy bien qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que exigirle a los demás que sean perfectos, que cumplan esto y aquello como debe ser, que actúen como si fueran una maquinita programada, no tiene nada que ver con el nuevo y mejor pacto que tiene como mediador a Jesús. El contexto de estos pasajes de Hebreo nos viene precisamente hablando de la ley sacerdotal y no exactamente de la ley moral. Sin embargo, pues tiene cabida en esto. Y es que la idea de la ley sacerdotal era que todos los que fueran sacerdotes deberían ser de la casa de Aarón, o mejor, de su descendencia. Pero me puse a pensar, y es que cuando Dios quiere salvar y mostrar la verdadera misericordia, pareciera que rompe las tradiciones, y más cuando ve que se nos ha complicado la tarea y no la hemos entendido. Por eso precisamente Jesús, por la orden de Melquisedec, fue sacerdote para nosotros, y eso nos llevó a dar precisamente la salvación. Ese ministerio perfecto de Jesús fue maravilloso para nuestras vidas y podemos darle gloria a Dios por eso. Las transgresiones mías y tuyas merecían pena de muerte. Sin embargo, esto no llegó a ser posible, ya que Jesús tomó el lugar nuestro, como lo revela Hebreos 10, 5 al 10, que muestra una vez más el valor que tiene lo que Cristo hizo, algo que nadie pudo hacer y ha podido hacer. Y es que muchos de los antiguos quisieron cumplir a cabalidad, y de verdad varios tenían ese deseo sincero de hacerlo, pero ninguno logró hacerlo. Jesús, en su ministerio perfecto y sin mancha alguna, pudo lograrlo. Es que no solo somos salvos por la muerte de Jesús, sino también por su obediencia. A veces pienso en algo y me parece una locura, y es que Dios nos la puso muy fácil, o como decimos en Colombia, de papayita. Sin embargo, nosotros queremos seguir empeñados en que el ministerio de Jesús le hace falta algo, porque a veces parece que su muerte no basta, que su obediencia no hizo perfecto el pacto, que sus enseñanzas no son suficientes, sino que debe complementarse con nuestras obras, nuestros sacrificios, y que además el Padre vea que nosotros también podemos dar una manito. Es como decir, ayúdame que yo te ayudaré. Los líderes judíos y la gente del pueblo hubieran aceptado totalmente a Jesús y sus enseñanzas, significaba entonces que debían dejar de predicar y creer en algunas formas y reglas que le habían impuesto a la gente y también al día sábado, que hacía parte de la ley dada en el Sinaí. Significaba que se les caería el aparato que habían construido en torno a la ley y al carácter verdadero de Dios, cosas que no generaban descanso y beneficio de las almas. Y aceptar a Jesús quería decir entonces que habían engañado a muchos, que las ganancias que obtenían por medio de los cobros desmedidos de las ofrendas ya no los tendrían. Aceptar a Jesús dejaría en entredicho su autoridad. Significaba que las personas podían caminar a cualquier distancia en el día de reposo, que las personas podían cargar a sus enfermos y llevarlos al médico en día de reposo, que si tenían hambre podían comer de lo que estaba allí en el sembrado, que no solo debían ir a la sinagoga, sino también reunirse en sus casas o en un lugar de retiro. Significaba que podían hacer lo bueno, es decir, para ayudarle a su prójimo. Significaba que debían amar a sus enemigos, tales como los samaritanos y los romanos. Por eso hoy, como en los tiempos de los apóstoles,
levantar a Jesús es una amenaza para aquellos que ponen más su fe en las prácticas religiosas de su iglesia que en el mismo Jesús. Con esto no te quiero decir que debes abandonar tu iglesia, que dejes de ir a ella, sino por el contrario es más afirmarte en Cristo Jesús. Y además te estoy invitando a redescubrir el propósito por el cual tu movimiento fue levantado. En mi caso, el movimiento adventista fue levantado para preparar el camino de la venida del Señor, que es un paralelo a la obra de Juan el Bautista. Esto significa que fue levantado para revelar el amor de Jesús por medio de su Espíritu Santo y no para juzgar a todo aquel que no guarde la ley, que no tenga una dieta saludable o que de pronto no tenga una vida lejos de las ciudades o que viva apartado de ellas, sin dejar de pensar en que todas estas cosas son muy buenas y nos benefician. Un adventismo sin Cristo es lo mismo que aquel judaísmo que le tocó aprender de las enseñanzas de Jesús. Cuando hablamos de Jesús como el mediador del nuevo pacto, no quiere decir que la ley está abolida, sino que Jesús es lo principal, que sin Jesús no podemos hacer nada y que solo en Él podemos encontrar felicidad. Si Jesús es lo primero en tu vida, entonces estás caminando en el nuevo y mejor pacto, aquel que a todos en absoluto nos conviene. Esperamos entonces que este resumen, a modo de reflexión como lo hacemos nosotros semanalmente, te sirva de gran ayuda y recuerda no dejar de suscribirte, dejar tus opiniones y comentarios, darle me gusta si es que realmente te ha gustado y también compartirlo a las personas que tú crees que esto les puede ayudar para entender un poco mejor lo que tiene que ver con el nuevo pacto que es Cristo Jesús. Te esperamos entonces la próxima semana con algo bastante importante y queremos que el Señor esté contigo todos los días de tu vida. Dios te bendiga, un abrazo muy especial.